abrían una por una y en la otra las cajas estaban abiertas en todo momento. De hecho, ese experimento tuvo, es que miren, de lo que se tratan los experimentos científicos es de modificar las distintas variables para poder obtener o para poder conocer los distintos resultados que se obtienen. Por eso es que, claro, también lo hicieron de cerrando una rendija o haciéndolo solo con una rendija. Hicieron todo ese tipo de variables del mismo experimento. Y ahorita lo que les comento es esta variable que hicieron de quitar la luz o hacer primero con la luz y luego sin la luz. Esa fue una de las modificaciones de variables de estos experimentos. Cuando un científico hace un experimento, no lo hace solo de una única manera, sino que lo hace de distintas maneras para saber qué distintos resultados se puede llegar a obtener. Y es por eso que, por ejemplo, en el mismo experimento los científicos a veces cerraban la una rendija y solamente disparaban los electrones por la una rendija. O abrían las dos rendijas y por las dos entraban los electrones. Y otra de esas variaciones era también que la hacían en presencia de luz y luego en ausencia de luz. Es decir, esto es parte del método científico, el modificar las variables para lograr obtener resultados diferentes. Este es un principio de los experimentos físicos y del método científico, jóvenes. Si quieren tener resultados diferentes, nunca hagan lo mismo. Siempre tienen que modificar variables para obtener resultados distintos y tener nuevos conocimientos. Profe, Eh, sí, diga Jorge. lo que pasa es que en ese principio, hablando de lo que iba a decir de la teletransportación, Ajá, yo había entendido que, por ejemplo, en el mundo cuántico, cuando se somete a las mismas condiciones, una determinada variable, por ejemplo, de que, qué pasaría si en una capa, por ejemplo, se tiene una capa en donde no puede atravesar un electrón. Entonces, si se lanza el electrón, pues el resultado obvio será que no va a poder traspasarlo. Entonces ahí intervendría lo que es las probabilidades, que a mayor número de exponencial de probabilidades, tarde o temprano va a coincidir en que ese electrón pasó la capa. Y claro. entonces están a iguales condiciones todos. Sí, correcto. Y eso se relaciona, Jorge, con esta parte del entrelazamiento cuántico, o mejor dicho, la teletransportación. Porque, ¿en qué consiste el entrelazamiento cuántico? Que si se duplica un mismo electrón y se lo coloca en distintas posiciones, digo electrón por poner un ejemplo, puede ser un fotón, puede ser un quantum de otra materia, o en fin, pueden ser otras partículas subatómicas. Digo electrón para poner el ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa cuando hacen el experimento de separar dos electrones que se encontraban inicialmente superpuestos en una especie de superposición? Quiere decir como si formaran un solo cuerpo, pero que a la vez está como que uno encima de otro. Pero al separarlos, entonces se afirma que mantienen el entrelazamiento cuántico de tal manera que lo que se modifica en el un electrón automáticamente se modifica también en el otro electrón sin necesidad de que pase un lapso de tiempo para que viaje la información del electrón A o del punto A al punto B. Eso no sucede en el mundo de lo grande, de las cosas grandes. Porque si, por ejemplo, le digo, usted está en el punto A, que es el lugar donde está sentado recibiendo sus clases. Si le pido que se traslade al punto B, que es la puerta de salida de su casa, usted necesariamente para ir del punto A al punto B tiene que recorrer una distancia intermedia. Pero eso no sucede, en cambio, en el mundo cuántico, porque en el mundo cuántico, gracias a ese entrelazamiento de las partículas, resulta que instantáneamente la información que recibe el punto A inmediatamente se encuentra ya en el punto B, sin necesidad de haber recorrido en ninguna mínima cantidad de tiempo la distancia entre el punto A y el punto B. Por eso es que se le llama teletransportación cuántica también. Y ustedes van a decir, profesor, y bueno, ¿y eso qué tiene que ver a nosotros? ¿Qué nos importa eso? O sea, bueno, jóvenes, resulta que esto ya está transformando la humanidad y el futuro de la humanidad se va a definir en términos de computación cuántica, de informática cuántica, de mecánica cuántica, de física cuántica. Este es el mundo del futuro.
que todavía probablemente no seamos muy conscientes, quizá porque no vemos en nuestros días, bueno, y uno se puede decir, aunque sí, ya tenemos muchas aplicaciones de esos principios de mecánica cuántica, las vivimos y las utilizamos a diario nosotros. Lo que estamos haciendo por medio de las clases virtuales, el hecho de los chips, por ejemplo, que tienen los celulares, los circuitos que tienen las computadoras, todos estos innovaciones científicas tienen principios de mecánica cuántica. Entonces, bueno, jóvenes, en cuanto a Heisenberg, que fue el que le dio nombre a este principio de incertidumbre, era un físico alemán y él estuvo trabajando en el desarrollo de una bomba atómica en Alemania para Hitler. Entonces, bueno, no la logró descubrir, fue tomado preso y estuvo en Inglaterra, encarcelado, y ahí murió en el 76. Pero bueno, este científico hizo grandes aportaciones en el estudio del mundo cuántico, que es el mundo de lo infinitamente pequeño, en el cual las leyes físicas que se aplican a lo que es grande, a lo que podemos ver con los ojos, en ese mundo cuántico prácticamente no funcionan. Por eso es que Einstein a veces se mostraba muy reservado en esa parte y decía, no, Dios no juega los dados. No creo que haya tanta incertidumbre en la materia. Einstein se negaba, era reacio a creer así fácilmente que pueda haber tanto ese principio de incertidumbre en la materia, porque jóvenes, ustedes saben que el átomo es la base de toda la materia, es la base de todo lo que existe. Entonces Einstein era muy reacio, decía, Dios no juega a los dados, es imposible que eso lo haga. Bueno, ahí tenemos estos dos científicos, Einstein y Bohr. En la búsqueda de esta estructura que fuera compatible con la mecánica cuántica, entonces fue como Heisenberg descubrió el principio de incertidumbre, que se formula de la siguiente manera. Es imposible conocer la posición exacta y el momento lineal de una partícula simultáneamente. Y aquí viene la explicación, jóvenes. Antes de aquí, en esta parte, en el ejemplo. Supongamos que usted tiene frente a usted un electrón, una partícula subatómica, ¿sí? Que va muy rápido. Y usted conoce la primera magnitud, que es la velocidad. Usted sabe a qué velocidad se mueve ese electrón. Si usted quisiera conocer la posición exacta de ese electrón, usted dice, a ver, yo sé que aquí en este átomo hay un electrón, pero yo quiero saber en este preciso instante en qué órbita del átomo se encuentra el electrón. ¿Qué tiene que hacer a nivel científico para poder detectar el electrón? Lo que usted tiene que hacer es, tiene que usted disparar hacia el electrón un haz de luz, como el flash de una cámara, que cuando usted activa el flash y toma una foto, la luz se dispara hacia el objeto, impacta en el objeto y eso es lo que capta la cámara después con una precisión increíble en una fotografía. Pero eso es gracias a la luz. ¿Qué pasaría si no existiera la luz? Pues simplemente no se podría ver nada. Pero el punto es el siguiente, jóvenes, que cuando tenemos el electrón, haga de cuenta que el punto azul es el electrón y que usted presiona el flash de la cámara para tomarle una foto y saber en qué órbita está ese electrón. Resulta que en el momento que un fotón de luz, que es una partícula, toca al electrón, automáticamente lo golpea y lo modifica. Y por tanto, si usted antes conocía la velocidad, ahora ya no va a poder conocer el espacio exacto o el lugar exacto de la ubicación del electrón. ¿Por qué razón? Porque el fotón de luz, al impactarlo, lo va a desplazar hacia un lado o lo va a acelerar incluso. Entonces, ese es el principio de incertidumbre, por lo cual, pues se nos dice de que no se puede saber las dos magnitudes de una misma partícula al mismo tiempo, porque automáticamente al mirar una, gracias a la luz, esa misma luz la modifica y ya no puedes observar la otra magnitud. Bien, esto es como un ejemplo. Entonces, si un electrón está moviéndose, podremos ver la velocidad, pero no su posición. Y al contrario, si sabemos su posición, no se podrá saber su velocidad. No podemos saber con certeza ambos datos y al mismo instante, al mismo tiempo, no se podrá conocer. Esto último conlleva un cierto grado de imprecisión. Y esto es lo que se negaba a Einstein. Einstein decía, Dios no juega a los dados. No puede ser que existe ese nivel de imprecisión en el universo funciona, la materia funciona como una maquinaria perfecta, los átomos son una maquinaria perfecta.
Y sin embargo, el descubrimiento de este principio de incertidumbre, incluso se descubrió que los electrones cambian de órbita dentro del mismo átomo de manera instantánea, como quien se teletransporta entre las órbitas. Eso no funciona a nivel grande. Usted, ni yo, ni nunca jamás en la ciencia que ha podido ver que un planeta se cambie de órbita con otro planeta. Diga, a lo mejor, ya me aburrí de estar aquí en esta órbita. ¿Sabes qué? Otro planeta, Júpiter, cambiamos de órbita. Ahora tú ponte aquí donde está la Tierra y la Tierra se va donde está Júpiter. Eso no sucede en el mundo de escala grande, ¿no? Pero en el mundo de escala cuántica, eso sucede de una manera instantánea. Entonces, pues todo esto llevó jóvenes al desarrollo de la mecánica cuántica. Hoy en día se sigue desarrollando este mundo de lo infinitamente pequeño con el estudio de los átomos y de las interacciones de las partículas subatómicas. De hecho, ¿qué es lo que hace, qué es lo que sucede en la bomba atómica como principio fundamental? Que se logra una reacción en cadena de los átomos de uranio, de plutonio, de lo que sea que está hecho el núcleo de la bomba atómica. Lo que se hace es eso, es modificar la estructura del átomo y cuando rompes la estructura del átomo se desata una explosión en cadena gigantesca que a su vez afecta y se crea una enorme explosión que con la sola ola expansiva destruye, derrumba edificios, mata personas, no se diga con el infierno nuclear de calor que produce esa reacción nuclear. Entonces, miren, lo que vimos al inicio, a la final tenía de fondo toda esta física, esta mecánica, todo este estudio del átomo y de su estructura. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hoy en día ya se logra y se ha logrado realizar gracias a la aplicación de estos principios de física y de mecánica cuántica. De hecho, los láseres, por ejemplo, iluminación de las ciudades, las luces de neón, los tubos fluorescentes, todo eso implica las luces de diferentes colores en esas luces de neón. Todo eso implica estudio del efecto fotoeléctrico del campo visible al ojo humano, que es lo que nosotros podemos percibir, y del estudio del átomo. Todo esto de aquí. Y les decía, lo que se viene a futuro, jóvenes, prepárense, ustedes van a vivir muy de cerca esto, y ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos van a vivir ya en este mundo cuántico, de computación cuántica. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué influye, qué relación existe entre la teletransportación cuántica y la computación? Pues jóvenes, la diferencia es abismal, abismal, porque la velocidad a la que se pueda transportar la información será infinita y por tanto, jóvenes, las capacidades de una computadora cuántica en comparación a esta computadora que ahorita estamos utilizando y que incluso para veces para observar una película, ver un video, se demora en cargar ahí hasta que carga la película. O a veces usted no puede conectarse porque dice el internet está malo, que lento y tiene que esperar minutos enteros, a veces 15 minutos hasta que logra conectarse. Pues bueno, cuando las computadoras cuánticas o la información cuántica, la informática cuántica, logre reinar, digamos, en el mundo de la ciencia y la tecnología, pues la comunicación y la velocidad de los procesos que hagan las computadoras será infinitamente superior a lo que ahora tenemos. ¿Qué implica eso? Implica posibilidades infinitamente mayores de que los seres humanos del futuro logren descubrir cosas muchísimo más rápido. Hoy en día las computadoras ya trabajan con inteligencia artificial para predecir el futuro, pero le cuento, por ejemplo, este caso. Escuchaba una conferencia de un científico mexicano y él se tardó 20 años en hacer un estudio de las relaciones de los niveles de energía del Sol y las pandemias que ha sufrido la humanidad desde el año 1700. Y él logró descubrir un patrón que más o menos cada cierto tiempo la energía solar aumenta o disminuye de actividad y automáticamente coincide que en los años en que la energía solar aumentó de actividad, en la Tierra había aumento de vida, habían grandes descubrimientos, habían grandes avances, progresos científicos, etc. Y en los años, en la época en que disminuía la actividad solar, automáticamente aquí en el planeta habían pandemias, habían crisis, había hambruna, etc.
Y él descubrió algo que a mí me asustó mucho realmente escucharlo porque se trata de un hombre de ciencia. Esto no es que te lo dice un youtuber, nomás que a veces de pronto el youtuber comenta lo que otros comentan y esos comentan lo que otros comentan. No, acá te dice directamente un científico y él menciona de que hasta el 2050 más o menos la humanidad, o sea, ya desde el año 2000 la humanidad ha comenzado a entrar en un periodo de baja actividad solar y que más o menos en unos 10 años más se incrementará el nivel de incendios en el mundo, se incrementarán las sequías y va a vivir la humanidad una época de muchísima hambre. Que por más que tengan millones y millones de dólares, no va a haber comida que puedan comprar a las personas. Y que por eso más que nunca los estados, las naciones tienen que invertir en soberanía alimentaria, cosa que es completamente lógica. Es decir, que cada nación sea capaz de autoabastecerse de todos los alimentos posibles, cuidando el suelo, la tierra, la naturaleza, el aire, los ríos, el agua, de la mejor manera posible para que nuestra tierra mismo nos dé de comer y no tengamos que importar ningún alimento. En eso deberían estar pensando los gobiernos, realmente si son gobiernos asesorados por científicos. Pero, bueno, en Ecuador no podemos esperar mucho con esta calaña de gente que nos está gobernando. Ojalá que venga un gobierno que abra su mente a la ciencia y pueda prepararse para el futuro. Acuérdense ustedes que en tiempos bíblicos, el rey, el faraón de Egipto logró salvar del hambre a su pueblo gracias a que escuchó en ese tiempo a un vidente interpretador de sueños que era José. Pues bueno, en estos días, si bien ya no hay personas que interpreten sueños, pero ahora los que sí pueden visualizar el futuro y adelantarse al futuro son los científicos. Y los gobernantes deberían prestar atención a los científicos y a sus descubrimientos, porque ellos anticipan, adelantan lo que se le va a venir al futuro. Entonces, jóvenes, las predicciones no son muy alentadoras para de aquí en adelante. Hablaban también en estos científicos de esta famosa inmunidad del rebaño y decían que prácticamente ya los gobiernos se han rendido, ya saben que no pueden bloquear un país para siempre, necesariamente la gente tendrá que salir a trabajar y ya los gobiernos necesariamente han apostado por la inmunidad de rebaño, lo cual en pocas palabras significa lo siguiente, aunque suene duro y triste, pero inmunidad de rebaño significa que se muera el que se tenga que morir, ya no se puede hacer nada más. Entonces, pues es muy complicado toda esta situación, jóvenes. Bueno, ahí terminamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta?